Un saludo cordial a todos nuestros seguidores de Radio Noticias Casanare. Tenemos invitados especiales, estamos a puertas de lo que será una fiesta democrática este domingo 21 de junio, cuando en segunda vuelta se elijan ya el candidato o el presidente de la República, que estará asumiendo el próximo 7 de agosto del 2026. ¿Y cómo se encuentra el gremio? ¿Cómo analiza el gremio arrocero esta situación, el entorno con los dos candidatos, las proyecciones? En fin, ¿cuál es el panorama que se ve de aquí en adelante? Doctor Camilo Pinzón, presidente del Comité de Arroceros de Yopal, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Oscar. Bueno, pues estamos todos a la expectativa de qué es lo que va a suceder ahorita en estas elecciones el día de mañana. Digamos que nosotros como agricultores, nuestra expectativa más importante en estos momentos es poder tener por lo menos una tranquilidad en nuestras cosechas, tener mayor seguridad en nuestros campos y como pues lógico y lo venimos luchando todos estos últimos años, tener un precio justo para nuestras cosechas. Doctor Camilo, es más bien como un stand-by, una transición mientras que pasa este año, porque no se podría hacer mucho mientras pasa todo el proceso y trámite del plan de desarrollo, de análisis con diferentes partidos, de hablar con las regiones. Más es como evitar y garantizar que el precio del arroz, la cosecha salga a bien, pese a que no hay muchas garantías. Sí, miren, nosotros sabemos que en los años de elecciones nosotros no tenemos gobierno, porque tenemos precisamente en la época cuando hay elección y hay entrega pues del antiguo al nuevo gobierno, es nuestra época donde nosotros estamos saliendo a la cosecha fuerte, que es el secano. Entonces, ni el gobierno que sale se compromete, ni el gobierno que entra tiene cómo comprometerse. Entonces, nosotros sabemos que en un año de elecciones no contamos con los gobiernos para absolutamente nada. Este es el momento en que, digamos, el ministerio, pues, no tiene, digamos, algún tipo de compromiso real con nosotros para el precio de la cosecha, porque el 31 de mayo se acabó el precio regulado que había, que igual no nos servía. Y en estos momentos estamos a la libre oferta y demanda del mercado, sujeto a que de todos modos tenemos unos inventarios de arroz muy similares a los del año anterior, pero con una expectativa muy grande y es que por más de que los inventarios sean similares al año anterior, que fueron relativamente altos, no vamos a tener un segundo semestre de riego ni el primero del año que entra con una buena reposición de arroz, por lo que ya se ha estado mencionando a nivel nacional y es el fenómeno del niño, el clima adverso que hay en la zona andina y en la zona caribe. Y el único sitio donde nosotros vamos a tener una cosecha medianamente normal hasta de secano son los llanos orientales y en especial pues Casanare, que es el mayor productor de los llanos orientales. Y doctor Camilo, ¿cómo afrontar precisamente esa incertidumbre en 6 meses? Es un tiempo largo, con vicisitudes, con situaciones adversas, con temas climáticos que ustedes no pueden controlar. ¿Cómo evitar de pronto ese descalabro económico y también de sus cosechas en esta zona del territorio nacional y del país? Porque me imagino que lo habrán analizado el entorno nacional. Sí, miren, nosotros las recomendaciones que le hicimos al gobierno nacional es que se enfocara mucho en la agroindustrialización del campo. Y ya lo hemos hablado aquí varias veces, la agroindustrialización del campo no es más sino que los agricultores puedan tener sus propias plantas de secamiento, almacenamiento, donde puedan sacar ese arroz del mercado y disminuir la oferta para que mejore el precio para todos los agricultores. Para eso, ¿qué le dijimos al gobierno? Pues a ver, tiene que tener unas líneas de crédito donde se puedan tener acceso a un precio muy barato para los agricultores, la compra de esa infraestructura. Segundo, se tiene que seguir sosteniendo el incentivo al almacenamiento, que ya este es el segundo año que no lo tenemos, que este gobierno no lo quitó. Y tercero,
también una línea de crédito sobre el arroz que usted tiene guardado y que saca. Porque, ¿qué sucede? Cuando usted llega y guarda su arroz, pues usted se queda sin efectivo. Entonces, al tener usted una línea de crédito sobre ese arroz guardado a un bajo precio que no supere el 1% mensual, entonces usted recibe un dinero con el cual tiene flujo de caja, paga a sus acreedores y espera hasta que el precio mejore, que es lo que más parece la expectativa que va a haber para final de año o comienzo del siguiente trimestre. Pero pues igual el gobierno en eso no nos ha parado mucha atención. El gobierno se enfocó más en dar unos subsidios directos al agricultor que no han llegado. Desgraciadamente, el año pasado, un subsidio que se entregó a la comercialización del arroz, que se destinaron 17.000 millones de pesos, solamente se gastaron alrededor de 1.000 millones de pesos, y no porque los agricultores no hayan querido cobrarlo, sino sencillamente porque eran muchos los requisitos que pedían, entonces al agricultor no le llegaban. Este año también se recogieron como unos 23.000 más o menos millones de pesos para darle también el incentivo a los agricultores que sembraban riego. Pero, ¿qué ha sucedido hasta el momento? Pues también hay trabas en eso y los agricultores, la queja es que no han podido acceder porque también son requisitos y hay una clasificación que tiene el ministerio para los agricultores, la cual hace que de pronto usted no sabe si para el agricultor usted es pequeño, mediano o grande, no sabemos cómo lo están manejando en estos momentos. Entonces, esa es una queja recurrente, sobre todo aquí en Casanare y pues mucho más en el resto del país. Es hasta el momento los agricultores habilitados suma como el 28%, entonces muy seguramente esos dineros también se van a quedar sin reclamarse para que mejore las condiciones del agricultor. Entonces nos hemos quedado como en el anuncio, en la medida, pero efectivamente que le llegue al agricultor no le está llegando. Lo mismo hace poco hubo una medida que fue de 1 billón de pesos para subsidiar los fertilizantes al agricultor, pero pues primero de eso no se ha vuelto a hablar y segundo, pues una medida de esas cuando llega directamente a subsidiar, pues ese dinero termina quedándose en el intermediario porque eso se presta para la especulación. Entonces son medidas que nosotros le hemos dicho al ministerio que lo haga de una forma diferente, que lo haga a través de la agroindustrialización del campo, que realmente esa es la solución, pero pues lastimosamente pues no lo han hecho de esa forma y pues eso es lo que tenemos hasta el momento. Doctor Camilo, desde el año anterior se venía trabajando y recalcándole a los agricultores sobre la reducción de las áreas y todo lo que pensamos, como está el panorama actual, creo que era la mejor opción para evitar algún descalabro. Se ha logrado ser cauto por parte del productor frente a esta situación porque todo conlleva, no se pueden analizar aisladamente que reduzcan sus áreas, sino por qué hay que reducir las áreas. Sí, primero quiero partir digamos, de una premisa muy cierta, es que en Colombia nunca se ha sembrado más arroz del que consume el pueblo colombiano. O sea, el mayor año donde hemos sembrado arroz y la mayor producción solamente ha suplido el 95% del consumo nacional, que fue en el año 2024. Se sembraron 635.000 hectáreas aproximadamente, con una producción de 3.5 millones de toneladas de paddy verde, y lo que se consume en Colombia son 3.6 millones. Entonces, partiendo de eso, que no sembramos para sobreofertar. Lo que sucede es lo siguiente: el 70% del arroz que se produce a nivel nacional es secano, porque no tenemos distritos de riego suficiente como los tienen otros países para producir el arroz. Entonces, cuando producimos en eso, producimos en una época sembramos en una época que es de lluvia y cosechamos el 70% de la producción casi que al mismo tiempo. Entonces, es indudable que se va a formar un taco de cosecha en ese momento, que en ese preciso mes o mes y medio de producción se generan esos tacos y esa sobreoferta, pero es una sobreoferta temporal, porque como le digo, no se están produciendo excesos de arroz. Esa sobreoferta temporal es la que con la agroindustrialización necesitamos guardarla. No solamente los molinos grandes, también los agricultores, que todos guardemos el arroz
para venderlo en el momento en que lo vamos a necesitar, que es la época de riego, que se produce apenas el 30% de la cosecha, y ahí es donde hay déficit de arroz. Entonces, si no se hiciera así, tocaría importarlo, pero en estos momentos nosotros lo que tenemos que hacer es guardarlo para venderlo en ese momento de crisis. Entonces, partiendo de ahí, de todos modos, teniendo esos inventarios altos que teníamos, sí se hizo una reducción de siembra para la cosecha de riego de este año 2026. Hubo una reducción del 18% con referencia al año 2025. Sin embargo, en el año 2025 también se tuvo una reducción en área de 35.000 hectáreas. Aparte de esas 35.000 hectáreas, para 2026, en estos primeros 5 meses del año, se tuvo una reducción de producción del 17%. Entonces, si nosotros proyectamos que ese mismo 17% va a haber de reducción de área para lo que es la siembra de secano, vamos a tener unos inventarios mucho más bajos de los que tuvimos el año pasado a diciembre 31. Y eso no está pasando solamente aquí en Colombia, está pasando a nivel mundial. Cuando nosotros estamos golpeados aquí por los precios y la gente perdió dinero, también le pasaron a los de Ecuador, a los de Argentina, le pasó a todo el mundo. ¿Qué hace el agricultor? Disminuye su área de siembra y llega un momento del ciclo donde el arroz ya se regula y empieza a escasear y los precios del arroz suben porque se disminuye la oferta. Eso es lo que muy posiblemente va a pasar a finales de año y a comienzos del siguiente, incrementado con el fenómeno del niño. Entonces, en vez de asustarse por tener una alta producción, que no la tuvimos, pero en vez de asustarse por esos altos inventarios, deberías de cogerlos y guardarlos para que en la época de crisis las personas más vulnerables pueda el gobierno más bien tener el acceso para llevarle el arroz a esas personas y no sufran con las alzas que van a haber por el déficit que va a haber de arroz más adelante. Pero pues eso es lo que nosotros necesitamos que el gobierno hubiese entendido, y pues no solamente este, sino también gobiernos anteriores, pero pues se supone que en este iba a haber un cambio, pero no pasó. Entonces, eso es lo que nosotros siempre hemos recalcado. La industrialización es la que tiene que moderar eso. Doctor Camilo, y la siguiente pregunta quiero que me la tome de buena manera y también aquellos que nos están viendo. Sabemos que el gremio no tiene una sala para adivinar cuál es el futuro del país, quién quedará de presidente, pero ustedes han establecido de pronto dos propuestas y tampoco con ello quiero ser que sea acomodado el gremio a X o Y candidato, sino que hay que buscar el bien general, que es el agricultor. Ustedes han podido establecer ya una lista, unos temas bastante concretos con cada uno de los candidatos y llegase a ser presidente de la República. Pues a ver, digamos, con la campaña del candidato Iván Cepeda, pues nosotros desde Casanare no hemos tenido ningún contacto. El único contacto que nosotros hemos tenido es con el Ministerio de Agricultura, y son las propuestas que le acabé de mencionar. Con la campaña del otro candidato que es Abelardo de la Espriella, sí hemos tenido contactos con él, los coordinadores de la campaña a nivel regional, donde pues ellos expresan que cuáles son digamos, las decisiones que nosotros necesitamos para los primeros 90 días. Pero ¿qué sucede? Pues las decisiones que nosotros necesitamos son más estructurales y eso se hacen ya siendo gobierno. Para 90 días, nosotros como agricultores, ¿qué necesitamos? Un precio acorde a nuestros costos de producción. Y pues eso ahorita lo va a ofrecer es la oferta y la demanda del mercado. Pero algo más estructural que pudiera hacer el gobierno de aquí a esta cosecha, pues la verdad, pues es una mentira, o sea, no se podría hacer. No, ahorita en este momento nosotros estamos desamparados por el que está y por el que viene, porque pues igual no se ha posicionado. Doctor Camilo, ya cambiando de tema y algo que ustedes también vienen trabajando como gremio y es la capacitación del productor arrocero. Hay 5 ejercicios entre el 25 y el 26 de junio en municipios como Yopal, Agua Azul, Maní, Pore, San Luis de Palenque. Hablemos de ese ejercicio que se va a realizar 25-26 en estos municipios de Casanare. Bueno, hay una plataforma que creó el gobierno que se llama Siri Arroz. Esa plataforma se creó
mediante la resolución que sacaron en el año 2025 que salía la regulación del precio. Entonces es una plataforma que va dirigida a todos los que producen y comercializan el arroz. Está la molinería, los importadores, exportadores y nosotros los productores. Para lo que es la industria molinera ya está funcionando y ellos tienen que reportar los primeros 15 días de cada mes todas sus transacciones que hicieron de arroz del mes anterior. Para nosotros como agricultores también debemos reportar nuestras transacciones que hacemos de nuestra venta de arroz, igual los primeros 15 días de cada mes. Reportamos lo que anterior, o sea, tenemos el plazo de los primeros 15 días para reportar lo que se vendió el mes anterior. ¿Qué sucede dentro de esa plataforma? Nosotros le hemos dicho al gobierno que lo que necesitamos nosotros como productores es saber con una mayor certeza cuánta es el área que se va a sembrar en cada uno de los departamentos para poder desde temprano tomar medidas si hay un área alta o hay un área baja o cuál es el área, digamos, que se va a tener, pero conocerlo antes del censo. ¿Qué sucede? El censo de arroz que se realiza entre el DANE y FEDEARROZ, pues es un censo que se toma hasta el mes de junio, lo cual quiere decir que hasta por ahí finales de julio nosotros estamos teniendo esa información, pero ya es una información que llega tardía, no porque, no porque, sino porque se toma hasta mitad de año, entonces no tienen más tiempo para poderla procesar. Pero nosotros como agricultores deberíamos reportar nuestra intención de siembra desde el comienzo para que sea mucho más fácil tener ese censo de cuánta es el área que se va a sembrar en cada uno de los departamentos. Con eso poder tener ya digamos un dato mucho más exacto desde el comienzo y poder tomar estrategias para saber qué se debe hacer. Entonces, Siriarroz no tiene eso. Esa es la crítica, digamos, de nosotros. Siriarroz solamente está reportando en el momento, o sea, uno está reportando a Siriarroz en el momento en que se vende la cosecha, o sea, ya julio y agosto. Pero no existe todavía la herramienta en la cual uno como agricultor vaya y se inscriba. O existe, que es en el ICA. Pero como no hay una medida que sea coercitiva para nosotros como agricultores, entonces la gente que quiere escribe y los que no quieren no escriben. Siriarroz sí es coercitivo porque, como nos lo dijeron desde el ministerio, si usted no inscribe, se escribe en Siriarroz y hace sus reportes, pues sencillamente más adelante a usted le puede estar llegando la superintendencia a hacerle sus revisiones o sus requerimientos por no haber estado reportando. Entonces, ese es el problema, digamos, que tenemos con esa plataforma, pero pues hasta el momento pues es ley y hay que hacerlo. Entonces, por eso es que nosotros hemos estado trabajando para que a través de cada uno de los municipios grandes, tratar de llevar a la mayor cantidad de agricultores para que se capaciten, vean qué es lo que tienen que hacer, porque es una herramienta que se hace a través de Internet. Y pues imagínense, si aquí no tenemos mucha cobertura de Internet y tenemos muchos agricultores que no manejan bien las redes, pues eso va a ser muy complicado. Entonces no queremos es que vayan a llegar sanciones a personas que ni siquiera les llegó la información. Entonces, por eso nosotros le dijimos a la Secretaría de Agricultura del departamento, esto tiene que hacerse con los municipios, a través de las secretarías de Agricultura de cada municipio, que manejen la información para que a través de las emisoras regionales o ya locales pues de cada municipio hagan la publicidad para que el agricultor esté enterado y más adelante no le terminen llegando unas sanciones y él no sepa ni siquiera por qué son. Entonces, ese es el problema. Doctor Camilo, en cambio de ser un aplicativo amigable, se vuelve coercitivo y sobre todo que temible porque le pueden llegar las autoridades financieras, en este caso la superintendencia, y sancionar. En cambio de ayudar al gremio, lo sigue mandando al fondo. Pues sí, eso es lo que, digamos, la queja que han tenido muchos agricultores, pues que debería ser de otra forma, pero pues hasta el momento es lo que hay. Nosotros realmente lo que le solicitamos y lo que buscábamos era que se buscara la intención de siembra, que se pudiera tener la intención de siembra para tener un censo real en una forma más temprana, poderlo tener desde el mes de febrero o marzo, que uno ya tiene los contratos de arrendamiento y ya sabe cuánta área es la que va a sembrar
de pronto por X o Y motivo, si no se alcanza a sembrar toda esa área, pues ya el margen de error va a ser muy poco. Pero eso era lo que nosotros buscamos, pero pues el gobierno, ¿qué sucede con esa plataforma? Pues el gobierno desde que llegó y dijo, no tenemos la gobernanza de los datos. Para ellos la gobernanza de los datos es que sencillamente la información que tienen los gremios, para ellos no existe y no es creíble. Entonces ellos solamente creen en la información que recopilen ellos. Con los gremios, pues como desde el comienzo tuvieron peleas y no quisieron trabajar, entonces simplemente la información de ellos no es creíble, sino solamente lo que nosotros podamos recopilar. Pero entonces, pues no puede usted en un área tan grande, por decir como el arroz o como decir el comité de cafeteros, también algo que es muy grande, o los ganaderos, ignorar a los gremios porque a la final usted con ellos es que tiene que trabajar y con ellos es que tiene que crear las políticas porque no llevan ahí más de 70 años precisamente soportando gobiernos de un lado y del otro, sino simplemente porque pues es algo mucho más estable. De pronto a todos no nos guste, de pronto a todos no nos guste los gremios, pero es lo que ha facilitado, digamos, que se mantenga todavía, en este caso, el arroz como un cultivo que por lo menos se ha mantenido dentro de los cereales del país como el único que no, digamos, que no se importa así en una cantidad grande, como decir el maíz, el frijol, lentejas, todos esos otros cereales. Doctor Camilo, muchas gracias, muy gentil, y esperemos saber que todo mejore a partir del lunes, en donde ya los colombianos podremos elegir quién será el presidente de la República y sobre todo para beneficiar a todos los gremios, no solo del arrocero, a todos los gremios y a la misma comunidad del país. Muchas gracias, muy gentil. Listo, Oscar, muchas gracias a ustedes y pues nada, pues pensar sencillamente que cada cual qué es lo que más nos conviene para nosotros en nuestros campos, cada uno tiene sus propios problemas y ya decidirá qué es lo que más le conviene. Entonces, pues muchas gracias a todos y ojalá que después, el día después de las elecciones, pues también que todo transcurra en paz porque estaríamos prácticamente a mes y medio bueno, a mes y medio no, ya unos a 15 días de iniciar su cosecha. Listo, Doc, muchas gracias.